Hola, muy buenos días. Bienvenidos a todos los asistentes a esta sesión informativa de Acertare. Vamos a dar inicio en unos segundos más. Mientras se terminan de conectar, vamos a dar ahí unos segundos. Y los que ya están por acá conectados, veo que ya son bastantes. Gracias. También ahí ya nos están enviando algunas confirmaciones. Justamente, si nos pueden ir confirmando que todo esté correcto de su lado ahí en el chat. Y también tienen a su disposición algunos emoticones para poder confirmarnos. Perfecto, muchas gracias. Gracias por acá también en el chat, Alberto, Jan, Francisco, Nancy, Daniel, Sergio. Recordarles también, vamos a estar pendientes en el chat para cualquier tema que tengan con su audio o video. Con gusto nos pueden escribir y los estaremos apoyando durante toda la sesión. Buenos días por acá en el chat también, Mayra, Mónica, Daniel. Pues perfecto, vamos a dar inicio entonces con la sesión. Estaremos pendientes ahí en el chat, cualquier inconveniente y arrancamos entonces. Mi nombre es Víctor Morales de ASUC México y hoy vamos a presentarles esta sesión informativa de Acertare con el tema Prepara a tu organización para una migración exitosa. Al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas, pero nos pueden estar compartiendo ahí todas sus dudas en el chat de asistentes para que podamos tomarlas al final, darles lectura y darles respuesta también. Y ahora voy a presentarles a nuestro orador que estará acompañándonos hoy en esta sesión. Él es Julián Pérez Duarte, CEO de Acertare. Y bueno, los dejo con él para que nos ayude a comentar su experiencia y arranquemos con la sesión. Adelante, Julián. Muy buenos días. Muy buenos días, América. Muy buenas tardes aquí en Madrid. Es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Nosotros les vamos a compartir experiencia de 20 años gestionando procesos de transformación relacionados con la tecnología principalmente. Nuestra experiencia viene o de dónde nace esta necesidad de cuando tuve la oportunidad de ser director de mercadotecnia de SAP en México y Centroamérica y lanzarlo al mercado. No teníamos clientes de referencia que pudieran hablar bien de SAP. Indagando el por qué, le hacíamos doble clic a los proyectos y siempre faltaba la atención al factor humano del proyecto. Y no fue hasta varios años después que se empezó a entender lo que significaba gestión del cambio. Entonces nosotros armamos una metodología a partir de las experiencias en implementaciones, donde integramos temas de mercadotecnia, temas de coaching y temas profundamente humanos y hasta filosóficos, que son los que queremos compartir con ustedes. Pero sobre todo con una pregunta, y partimos de una premisa. ¿Te quedó a deber la implementación de tu ERP? ¿Te quedó a deber tu implementación de SAP o tu migración? ¿Cuáles eran las expectativas que tenías y que tenía tu equipo y no se lograron? Esas son las experiencias que hemos investigado y que hemos profundizado, y aquí la queremos dar en solo 45 minutos, una gran cantidad de información y de valor para tus próximos proyectos, que las tengas en cuenta. Entonces, con eso vamos a darle sus preguntas, por favor, y muchísimas gracias. En concreto, hemos visto estadísticas de por qué no salen tus proyectos. Imagínense si yo me voy a meter a una inversión de millones de dólares y decir, a ver, tienes el 70% de que no logre el resultado. Y eso te lo dice cualquier empresa de investigación. Y aún así, nos seguimos fallando en los proyectos. Entonces, desde esa perspectiva, llegando aquí a España hace unos años, recibo una llamada de un cliente interesado en gestión del cambio, y la pregunta que escuché es que ahora sí quiero que me salga bien el proyecto. Caray, que antes no querías. Pues sí, pero no sabía que se requería gestión del cambio, la gestión del proceso. Y no solo vamos a hablar de gestión del cambio como tal, sino una gestión del cambio integral, gestión del proyecto. Vamos a descubrir cómo podríamos hacer esto y cómo podemos impactar para que nuestro proyecto de tecnología sea sumamente exitoso. Primero, es una travesía que vas a recorrer. Tienes que tener a tu capitán, a tu primer oficial y a toda la tripulación lista. Y tus retos van a ser organizacionales, van a ser humanos, van a ser del entorno y van a ser técnicos. Pero generalmente nos vamos a la parte técnica, a ver qué podría fallar mal. Y entonces nos damos cuenta de que no es solo la parte técnica, sino el que está detrás de la parte técnica. Y ahí entramos al factor humano.
Luego, las condiciones de la empresa, el clima y la cultura son factores organizacionales que de seguro van a influir en los resultados de tu proyecto. Y luego en el entorno, ¿cómo está la situación? ¿Estás en crisis? ¿Estás creciendo? ¿Estás en expansión? ¿Estás en recorte de gastos? Todo eso va a ser un caldo de cultivo para que el proyecto no salga bien. Ahora, ¿qué podemos hacer ante esos entornos y ante esas cosas que no podemos cambiar? Es justo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Las preguntas fundamentales que podríamos empezar y que te invito a que hagas, que le anotes, que le des un print screen a la pantalla es, ¿los líderes del proyecto están realmente comprometidos? ¿Cómo se han manejado los cambios en implementaciones anteriores en tu empresa? ¿Cómo se quedó la gente? ¿Cuáles son las principales preocupaciones de los empleados? Y en eso me voy. O sea, no es que las estimes o las supongas. ¿Las has conversado? ¿Has preguntado? ¿Has tenido la disposición de veras de indagar e invitar a la persona a que se exprese abiertamente? Porque muchas veces no lo hacemos. Y cuando estamos hablando y escuchando y haciendo preguntas, estamos respetando a las personas y a la dignidad que ellas tienen. Y por eso estamos hablando desde un enfoque de una gestión ética, de una gestión respetuosa del cambio. Otro punto que complica las implementaciones es, tenemos muchos cambios, está pasando todo al mismo tiempo y en todas partes. Ojo, eso puede complicar. Este es un diagnóstico mínimo indispensable, pero vamos a continuar con mucho más detalle. Tomen nota, por favor. A ver, tenemos varios aspectos que tenemos que considerar. Una gestión del cambio integral debe considerar todos estos escenarios, al menos todos estos jugadores, desde que es un proceso de cambio y nosotros lo mostramos como un reloj de arena. Este reloj de arena que implica tiempo, que implica estructura, que implica orden, pero también implica que tiene que fluir. Y luego, cuando hablamos de escuchar a las personas, el reloj de arena se voltea y son las personas las que nos tienen que decir. ¿Pero cómo? Propiciando esa conversación. Entonces, dentro de estos escenarios, yo te preguntaría, ¿tus ejecutivos están alineados y patrocinando, están alineados todos y patrocinando activamente? Una pregunta que hacemos es, ¿a cuántos directores impacta tu proceso de cambio y de migración y de implementación? No, a 10. ¿Y cuántos decidieron ir por ese camino? 3. ¿Qué crees? ¿El 70% está en contra o está neutral, al menos, cuando necesitas toda su energía? Entonces, esta es la primera cosa que necesitamos checar. La segunda, el consejo de administración sabe a qué se enfrenta, sabe el apoyo que va a necesitar y tiene este proyecto en su estrategia de negocio o es una táctica. Porque si no es estratégico, le va a restar mucha fuerza al equipo directivo y a los directores que están impulsando esta transformación. Esto tiene que estar insertado en la estrategia. La cultura, ¿cómo es tu cultura? El software es una cultura embebida en un código. Si estás cambiando el software, estás modificando la cultura. Entonces hay que tenerla muy en cuenta para saber cómo evolucionar a partir de la cultura y con la cultura y que no sea un elemento en contra. Tus mandos medios a fin de cuentas, por la dignidad que tienen, por el nivel de responsabilidad y por los cercanos que están de las personas, luego se consideran como uno de tantos. No, son tus soldados, tus generales más bien que están al frente de la batalla y son a quien deben asumir el proyecto como propio para hacer que eso suceda dentro de su área de responsabilidad. Entonces, los mandos medios es algo que tienes que tener mucho cuidado en involucrarlos, en tratarlos con esa decencia, ¿no? Que no se enteren los mandos medios en un comunicado general de qué está pasando y a qué viene esto. Ellos deben ser los primeros que reciban la información, porque cuando se abra la comunicación a toda la organización, las personas van a ir con su jefe inmediato y si él les dice, no sé, no me involucraron, ya perdiste un buen aliado. Tus agentes del cambio, tienes una red de agentes de cambio, entre más grande el proyecto, más habilitada y más fortalecida debes tener esos agentes de cambio, porque ellos están activados, están preparados, son tus embajadores y tus promotores dentro de cada una de las áreas. Las personas están todos involucrados y capacitados. Generalmente la gestión del cambio, lo que hemos visto tradicional, se enfoca en comunicar y capacitar.
cuando realmente la gestión del cambio tiene que intervenir en todos estos escenarios y en todos estos jugadores stakeholders que estamos mencionando. El equipo de proyecto. El equipo de proyecto son gente que le está haciendo favor a la organización, que es un trabajo adicional, que están ahí porque los mandó su jefe y no saben a qué van, por qué van, qué implica, qué riesgos tiene si no participan como equipo integrado y de alto desempeño. A veces no se les hace un onboarding adecuado. Y gestión del cambio. Tienes un equipo de gestión del cambio, tienes un Change Management Office dependiendo del tamaño de tu organización y la saturación de proyectos, tiene la competencia y el seniority necesario, y aquí es donde el consultor externo con sus diferentes niveles y externo y especializado en Change Management, con sus diferentes niveles dentro de su estructura como la nuestra, podemos hablar con los diferentes niveles del cliente y ayudar a destrabar muchas otras cosas. Como decía un amigo, nosotros como consultores le podemos decir a tu jefe muchas cosas que a ti no te conviene o que no podrías decirle. En fin, ahora vamos a ver estos 11 puntos que ofrecimos ayer en el video de invitación, que es lo que vamos a compartir, que son producto de una gran investigación nuestra, pero también la hemos relacionado con otras tantas investigaciones como las que presentamos al principio, y decimos que estas son las cuestiones no teóricas, sino prácticas que nos enfrentamos cada día en cada uno de los proyectos en mayor o menor medida. La primera parte, lo que está al centro de este diagrama, es los objetivos de negocio. ¿Tienes objetivos de negocio claros? Es decir, los beneficios, qué retorno de la inversión se espera, porque en general queremos mejorar la operación, eso no se entiende, ni te da suficiente tracción a la hora de interactuar, a la hora de vender el proyecto internamente y sobre todo a la hora de alinear al equipo directivo. Entonces, cuando hay una desalineación entre estrategia y proyecto, necesitas fomentar co-crear una promesa de valor y definir qué se espera del proyecto y cómo lo vas a ver realizado en tu implementación durante el proceso de transformación y después de esta, ¿no? Entonces es algo muy importante. Segunda, vamos a empezar con la parte de patrocinador. A lo mejor no tiene la influencia necesaria y no sabe cómo fungir como patrocinador. Entonces ahí, como gestión del cambio, debemos asegurar su comprensión y la capacidad del proyecto y de su rol. ¿Qué tiene que hacer como en eso? Entonces, por ejemplo, nosotros compartimos con el patrocinador y con el equipo directivo la analogía de la construcción de una casa. A ver, si tú vas a construir una casa, haces un plano, tienes una idea, tienes un diseño, tienes expectativas, y entonces eso hacemos la analogía con las fases de implementación. Y luego, ¿qué podría pasar si cada una de estas etapas no se lleva de manera adecuada? Entonces, las personas empiezan a comprender el impacto de lo que se va a venir y ya pueden visualizar cuál va a ser su rol y qué tendrían que hacer. Entonces, este es un factor sumamente importante. Y no hablarle al director de finanzas, al director general, en términos técnicos, que solo maneja el equipo de proyecto. Entonces, algo muy relevante. El segundo punto, líder de proyecto, experiencia insuficiente en este tipo de proyectos y se soluciona con mentoring en gestión del cambio y proyectos CRP, y se le invita a que tenga una conversación con el consultor de implementación que lleva muchos años en esto para que se deje ayudar y que se abra a solicitar esto, porque muchas veces más bien hay un líder de proyecto de parte del consultor, pero ¿quién coordina al equipo de interno del cliente? Y es ahí donde necesitamos un líder de proyecto, que no necesariamente es el patrocinador. Son dos roles distintos. Podría ser la misma persona, pero son dos roles diferentes. Y entonces eso es muy relevante. Dentro del equipo de proyecto, y el líder de proyecto debe conocer la cultura de la organización también, quiénes abren puertas, quiénes pueden estar cerradas, dónde hay cuestiones de riesgo que tomar. Aparte de las cuestiones técnicas, debe ser un muy buen líder. Y en eso les podemos ayudar desde gestión del cambio. La parte del project manager.
nos topamos tiro por viaje que hay un buen project manager del equipo de consultoría, porque de eso viven, pero las culturas en la organización no están acostumbradas a trabajar en modo proyecto. Y entonces, al no estar acostumbradas a trabajar en modo proyecto, pues no tienen la prisa, la velocidad y el enfoque necesario, porque trabajar en modo de proyecto, es decir, tenemos un inicio, tenemos una fecha de fin, no hay posibilidad de retraso porque cuesta muchísimo dinero en retorno de la inversión, en pago de honorarios de consultores. Entonces, ahí la parte del project manager del lado interno del cliente es sumamente importante que se tenga, que comprenda y que tenga la cercanía suficiente con el líder de proyecto para ayudarle a gestionar. Otro tema en cuestión de project manager en una empresa farmacéutica donde colaboramos, el líder de proyecto era una persona, era un alemán que estaba en nuestros países y estaba dirigiendo el proyecto. Y notamos que la consultoría iba viento en popa, pero el cliente se estaba retrasando en la información y en proporcionarle a la consultoría lo que necesite. ¿Qué fue lo que hicimos? Sugerirle que tuviera un project manager. Y dijo, no, en Alemania eso no es necesario. ¿Qué crees? En Alemania no, pero aquí sí. Lo puso 2 semanas después y el proyecto se niveló. Eso fue algo sumamente importante y que no se debe descuidar, y más en especial si estás viendo proyectos en diferentes latitudes, con diferentes culturas. Luego, el equipo de proyecto a veces no entiende su rol y no está preparado. Muchas veces les dijeron, en un caso de una cementera, uno de los primeros casos que atendimos en SAP, decíamos, necesita estar tu mejor gente. Y el director general, se acordarán algunos de los que me están escuchando, les pidió a su equipo directivo que pusieran en un post-it los nombres de personas que no querían que les tocaran durante el proyecto, que serían inamovibles y que no podían dedicarle un minuto al proyecto. Una vez que recogió los post-it, dijo, muy bien, aquí me han dado el equipo de proyecto. Quiero a estas personas tan importantes en la organización que sean las que dejen su trabajo y se pongan dentro del equipo de proyecto. Eso hizo la diferencia en esta cementera sumamente importante. Entonces, y a ese equipo hay que darle un onboarding adecuado, hay que atenderlo claramente, hay que darle una bienvenida y sobre todo cuidar su regreso, su reinserción a la organización, porque estas personas pueden tener miedo de decir, ahora quién está haciendo mi trabajo, lo está haciendo mejor o por mucho menos costo, y entonces no se sienten seguras y no se van a poder concentrar. Y sobre todo, toda la experiencia que van a ganar, hay que tener un plan de retención para que ese conocimiento se quede dentro de la organización. El equipo de gestión del cambio, lo que hemos visto en 30 años de trabajo personal en este tipo de proyectos, que son personas encargadas como consultores a hacer entregables porque son parte del contrato y porque con eso tiene un pago asociado. Tengan mucho cuidado. Nosotros, por responsabilidad, y un profesional en gestión del cambio hace todo lo que esté en el contrato, más cualquier otra cosa que no esté, con tal de que estos elementos mostrados en nuestro reloj de arena y en estas piedras angulares funcionen. Y eso es más que hacer documentos. Y eso es sumamente complejo, se requiere mucha habilidad y muchas competencias. Y ahí es donde juega un papel excelente la combinación entre un gestor del cambio interno con un gestor del cambio externo. Siguiente punto, la alineación ejecutiva. Tuvimos y lo vemos tiro por viaje, los directivos tienen bonos y compensación adecuada a proyectos específicos particulares asignados a principio de año. En una empresa de retail, en febrero iniciamos el proyecto de implementación con SAP. ¿Y qué creen? SAP iba a hacer un proyecto transversal que iba a complicar todas las implementación, todos los otros proyectos de los directores. O sea que SAP ponía en riesgo el bono de los directores. Cuando nos dimos cuenta, hablamos con el presidente de la compañía, tomó el teléfono y le indicó al director general, quita todos los bonos asociados a iniciativas particulares y deja un bono asociado al éxito del proyecto, que además va a redundar en el crecimiento de la compañía. En ese momento, ese proyecto
funcionó con resultados extraordinarios. Entonces, esta de la alineación es sumamente importante. La otra que decíamos hace unos momentos, a veces se considera que el que todos digan que sí y voten que sí, se entiende que están de acuerdo, pero no necesariamente. Hemos visto que todos quieren vender más y gastar menos, pero nunca se ponen de acuerdo en el cómo, cuándo y en el con qué. Entonces, eso es muy importante dialogarlo y ahorita vamos a ver la manera más adelante en otras láminas cómo lograrlo. Después, la situación organizacional, hay que tener en cuenta esto. Si estás en proceso de fusión, de reestructura o saturación de cambios, ojo, tu estrategia de gestión del cambio y tu estrategia de implementación debe de cambiar. No por mucho presionar vamos a tener resultados. Eso hay que considerarlo. Luego, proyectos, experiencia en proyectos. ¿Tu organización está acostumbrada a tener proyectos? ¿Cómo fueron las implementaciones anteriores y los cambios anteriores? En algún proyecto pregunté, a ver, ¿los proyectos aquí generalmente se retrasan o terminan en tiempo? No, generalmente se retrasan, contestaron. Y hubo consecuencias negativas y yo veía que varios directores se estaban moviendo dentro de su silla, ¿no? Es decir, no hubo consecuencias negativas. ¿Qué creen? Este proyecto se va a retrasar si no tomamos las medidas necesarias. Allí estamos viendo cuestiones culturales con experiencias pasadas. Ahora bien, este es un proyecto nuevo y vas a migrar a la nube, te van a quitar todas las setas y los desarrollos a la medida que estás acostumbrado. Y entonces los usuarios se van a empezar a pelear porque les regresen su funcionalidad, su Excel, de lo que están acostumbrados. Y entonces pueden dejar perder la oportunidad de aprovechar nuevas cosas. Por eso, en este proceso de migración, tómalo como una reimplantación y aprovecha con estas experiencias para obtener lo que no se obtuvo de la implementación anterior. Aprovecha esa experiencia y entonces ahí estamos hablando de organizaciones que aprenden. Luego, si es la primera vez que haces un proyecto con metodología Agile, ten cuidado porque entonces tienes dos cambios que gestionar: el proyecto en sí y la forma de hacer el proyecto. Entonces ahí se nos viene a complicar desde el punto de gestión del cambio y lo tenemos que considerar. Clima y cultura de la organización. El clima, si hay una situación de desconfianza, de miedo, de incertidumbre, ojo, el proyecto puede ser un rehén para desquite, para venganza o para decir aquí no pasa nada. Entonces, tenemos que saber cada que hagamos un proyecto, en dónde estamos parados. Factor fundamental. Y el 11º punto, la cultura organizacional. Si es resistente al cambio, si es silo, si es de muros, si es burocrática, si no hay conversaciones entre áreas, ojo, estás metiendo procesos transversales que requieren que las organizaciones se hablen. Nos ha tocado, por poner un ejemplo que abarca muchos de estos, una industria farmacéutica donde los directores tenían sus silos y sus virreinatos y entonces entre ellos no se hablaban. Imagínense un proceso que se requería, esos procesos end-to-end que les llamamos, ¿no? De principio a fin, que pasan por varios departamentos. La cultura lo iba a impedir. Tuvimos que hacer entrevistas con cada uno de los directores, identificar sus inquietudes, sus miedos, sus preocupaciones y poner en una línea de esos 4 grandes directivos más el presidente de la compañía y sus inquietudes, y entonces pudimos armar el propósito compartido del proyecto, que fue co-creado. Y cuando los directores vieron que en el propósito del proyecto estaba lo que a ellos les interesaba, entonces sí decidieron colaborar. Luego armamos una estructura de gobernanza del proyecto muy poderosa que nos permitía ceder, o sea, yo te dejo que entres a mi área y alinees el proceso que tú eres responsable, pero tú déjame entrar a tu área para entrar. Y entonces ese es el proceso, macroproceso logístico, macroproceso financiero, macroproceso de producción con todas sus relaciones, y entonces así lo logramos. Estos son puntos sumamente importantes. Y no solo es aquí verbo, tenemos herramientas para medir cada uno de estos puntos y lograr tener interacción y arreglarlo desde antes de que suceda. Y eso es sumamente poderoso de alguna de las cosas que vamos a ver en la siguiente lámina.
Justamente esos son los diagnósticos de los que hablábamos. Tenemos el Acertare Change Compass que nos lleva de la mano a aplicar estos diagnósticos. Pero a diferencia de un consultor tradicional donde te pregunto y luego me voy y luego te doy el resultado, no, aquí estos son pretextos para generar conversaciones y conforme vamos respondiendo las preguntas, vamos alineando y vamos poniendo soluciones y vamos co-creando, vamos escuchando a las personas y eso hace toda la diferencia porque ponemos como si fuera un auto eléctrico actual, un motor en cada rueda, un motor, toda la energía de cada persona al frente del proyecto y eso hace toda la diferencia. Entonces aquí te ayudamos con el Acertare Change Compass que además está impulsado por nuestra inteligencia artificial que se llama Tari, nuestra mascota certificada que te da una idea fenomenal y ya lo verás. Ahora bien, generalmente se habla de reacciones al cambio, de resistencias al cambio. Nosotros no hablamos de eso, hablamos de reacciones al cambio porque es una respuesta natural. Y cada cuestión, cada reacción negativa que preveemos y que aparece en el proyecto es una oportunidad para indagar con el mayor respeto a la persona y eso, ¿por qué para ti representa un riesgo? ¿Qué es lo que te preocupa? ¿Qué es lo que no te gusta? Y lo hacemos a través de encuestas, a través de conversaciones, de reuniones grupales y las personas, y con muchos mecanismos, las personas empiezan a expresar sus principales preocupaciones, porque aunque un proyecto impacte a todos por igual, las personas sienten diferente y responden diferente, van a reaccionar distinto según su perfil, su historia, su situación específica de vida. Algunos podrán decir, a ver, me da inseguridad, me genera incertidumbre, si lo que en esa persona en su situación de vida está en la parte, digamos, baja de la pirámide, lo que necesitas es brindarle certeza. O decir, oye, podría hacerlo, perder autonomía en proyectos de CRM, por ejemplo, perderé autonomía, perderé libertad. Y ese es el tipo de cuestiones que tenemos que tener mucho cuidado para brindarles las seguridades a las personas de cómo va a poder seguir satisfaciendo su necesidad en el nuevo entorno, su necesidad existencial en el nuevo entorno. Y eso les llamamos nuestras 5 Ps o los Personal Change Drivers que tenemos que identificar en cada una de las audiencias. Y cada comunicado, cada intervención debe considerar mensajes que cuiden la imagen de la persona, su necesidad de pertenecer y sobre todo su necesidad de trascender. Cómo ligar el propósito de la empresa con el propósito del proyecto, con tu propósito personal en este momento de tu vida laboral o inclusive personal. Entonces, esta es una herramienta que vemos a profundidad en nuestra certificación de gestión del cambio. En resumen, y todavía tenemos material que vamos a compartir, pero ahorita, por ejemplo, es esto. Tenemos que tener un propósito de proyecto, idealmente con retorno de la inversión programado, con beneficios, con KPIs adecuados. Tenemos que identificar muy claro los propósitos. Y para lograrlo, para lograr transitar en medio del clima y la cultura, esté como esté, que no podemos esperar a que esté ideal, pero simplemente hay que saber por dónde podemos llevar nuestra travesía, debemos de impulsar a través de preguntas, generar conversaciones, porque en las conversaciones se entiende la perspectiva de cada quien y entonces se enriquece grandemente el proyecto. Esas conversaciones permiten cambiar la mentalidad y la mentalidad individual es la que hace que las personas actúen de una manera distinta. Eso baja comportamiento. Con todo ello lo recogemos y generamos una narrativa que impulse la visión compartida hacia el propósito, porque ciertamente estas soluciones y estas migraciones son cambios que van contracorriente y nos implica salir de un estado de confort. Entonces, en una lámina, este es el enfoque ético de Acertare para poder ayudar en todas sus migraciones y procesos de implementación. Ahora, ¿eso cómo lo materializamos? Tenemos nuestro modelo conversacional para estas conversaciones que acabamos de describir en la lámina anterior, que es el Do It. El Do It es el propulsor de la conciencia y del deseo. ¿Cómo le hacemos?
en lugar de decirle a las personas, este es el proyecto y así se tiene que hacer y esta es la importancia, le hacemos las preguntas. Por ejemplo, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Qué está haciendo la competencia? ¿Qué requieren los clientes? Y ya te diste cuenta cuáles son los problemas que tú tienes y los retos para atenderlo y para responderlo. Cuando se les hacen esas preguntas a las personas empiezan a descubrir por sí mismas que algo ha pasado en el entorno y por lo tanto tiene un valor sumamente grande en el proceso de evolución y de las conversaciones. Pero esa es la primera parte. Entonces, al principio la gente no ha descubierto y el semáforo está en rojo, pero conforme va pasando el tiempo y vamos haciendo intervenciones de gestión del cambio, debe de pasar a verde. El siguiente punto después de descubrir es observar, bueno, y ante eso que descubriste, ¿cómo está tu situación? ¿Cómo está la situación de tu área, de tus procesos, de tu empresa? Ah, pues sí. Entonces es un buscar que las personas observen su situación y observen su postura ante lo que descubrieron. Y con eso de veras decidan participar o no, pero damos la oportunidad porque muchas veces ni deciden, se quedan sin querer y son las personas que no se retrasan, no entregan o inclusive sabotean el proyecto en diferentes niveles del reloj de arena. Una vez que las personas han decidido por libre voluntad y después de escucharlas participar en el proyecto, se les invita a ingeniar. Bueno, ¿y tú? ¿Cuál es tu perspectiva? ¿Qué opinas? ¿Qué tenemos que tener cuidado? ¿Qué debemos de mejorar en esta construcción de la casa? ¿O qué tenemos que tener cuidado en esta travesía río arriba que vamos a emprender? Y entonces es la parte de ingeniar. Otra vez, preguntas y escucha principalmente. Y sobre todo a las personas impactadas, a las personas del equipo de proyecto y a las personas que les vas a cambiar su modus operandi de todos los días. Y por último, después de haber escuchado y después de haberlo, que eso no es un trabajo adicional, es trabajo durante el mismo proyecto. Simplemente estamos cambiando el enfoque de cómo gestionamos ese proceso de transición de las personas. Y por último, transformar. De todas estas ideas, estas son las prioritarias. ¿Quién va a hacer qué, cómo y cuándo? Y esas pasan al project manager. Entonces, facilitamos el diálogo, promovemos la escucha a través de preguntas y lo cual hacemos que las personas se comprometan con el proyecto por su libre voluntad, por conveniencia, porque ya descubrieron que es importante para los clientes, para la organización, para su área específica y para ellos como personas. En esos 4 niveles nos tenemos que mover todo el tiempo. ¿Cómo organizamos esta travesía? A través de un poderosísimo Canvas que viene embebido todo lo que les he dicho y que vemos a detalle en la certificación de gestión ética del cambio con esta metodología. La primera es descubrir. Entonces tenemos a diferentes equipos ejecutivos, áreas, equipo de proyecto, usuarios clave y personal en general, que con estas preguntas tenemos que ayudarles a que descubran por qué la importancia del proyecto. A ver, generalmente tú llevas 1 año pensando o 2 años pensando en la migración o en la implementación y quieres que con un correo las personas entiendan, te compren la idea y colaboren. Cuando a ti te tardó 1 año tu higiene mental, entonces tenemos que ayudarlas a que puedan ellos conversar, expresar sus inquietudes. Y entonces ahí estamos hablando de alinear e integrar. En la parte O del do it es que te observes a través de hacer análisis de impacto del cambio, análisis de brechas, análisis de retos, con estas 11 piedras angulares que acabamos de ver, y a partir de ahí creamos la estrategia. De la estrategia ponemos objetivos y métricas de retorno de la inversión del proyecto y de gestión del cambio, y ahí es una co-creación del plan de gestión del cambio, ya con actividades. Pero nosotros en Acertare no hacemos una actividad que no provenga de una estrategia, que no haya sido identificada de manera colectiva y que no esté alineada con los objetivos y la promesa de valor del proyecto. Ya con esto lo que hacemos es cuáles son los recursos que vamos a necesitar, consultores, equipo, red, ahora que te estás migrando a la nube, tus necesidades técnicas son sumamente complicadas, tus preocupaciones van a ser diferentes y a lo mejor la experiencia o la infraestructura que tienes no da
para lo que tienes hoy y qué voy a hacer con el equipo viejo, ¿no? Por decir de alguna manera. Y luego la parte donde el cambio se paga es el sostenimiento del cambio. Y aquí es donde volvemos a empezar, porque ya el proyecto no es implementarlo o migrarlo, sino sacarle todo el jugo esperado. Y entonces tenemos que volver. ¿Cuál es el nuevo proyecto? Que es que los cambios, que no regresen los Exceles, que el cambio perdure, que esa dinámica que creaste en la organización funcione y trabaje a través de preguntas, esa modificación de liderazgo que hiciste y de alineación perdure. Y entonces, esto es cíclico, así como hablamos en la lámina anterior del DUIT, que no somos lineales los seres humanos, somos interactivos, damos vueltas, regresamos, vamos y venimos. Este es un modelo totalmente respetuoso con la persona, con el ser humano y que lo emula. A detalle, lo que tendríamos que hacer y te compartimos es que la función del cambio debe generar un proceso de gestión que tome en cuenta la cultura, debe lograr obtener una visión clara y estrategia asumida por todos a lo largo de la cadena de mando, que haya líderes capaces de patrocinar e influenciar, que los mandos medios asuman el proyecto como propio, que el equipo de proyecto sea un equipo de alto desempeño, que haya agentes de cambio comprometidos y con capacidad de intervenir y de gestionar el cambio en sus áreas y que las personas estén preparadas para operar con el nuevo modelo y las nuevas herramientas. A grandes rasgos, tenemos que acompañar las fases de tu proyecto con actividades específicas de gestión del cambio y con las herramientas que tenemos. De esta manera, todo queda en un canvas que tiene mucho impacto en tu proyecto. Desde esa perspectiva, y lo que tenemos que decir, una cosa más, que vas a aprender un lenguaje que en un proyecto escuché que si hablamos el japonés, el zapanís aquí, porque no necesariamente tú las conoces. Hay muchas palabras nuevas en las nuevas versiones y las migraciones, y entonces si no sabes, pregunta por favor. Eso es algo sumamente importante y necesario para hacerlo. En conclusión, el ERP, tu migración o implantación no es solo tecnología, es una oportunidad para realizar una transformación organizacional. Aprovéchalo, sácale ventaja. ¿Y cómo conseguir los recursos necesarios? No puedes llegar con el discurso de que es que si no nos va a salir más caro el mantenimiento o SAP va a descontinuar el mantenimiento y ahora tenemos que ir a la nube. No, es un análisis de decir, ¿qué nos quedó de ver la implementación anterior o qué esperamos de esta nueva implementación? Y ahora sí, como dijo aquel cliente que me llamó alguna vez, queremos que nos salga bien. Entonces, el factor humano es la clave de éxito de una implementación, pero un factor humano así hard, técnico, como lo acabamos de expresar. Y las herramientas del marco de referencia del Do It Change y el Acertar Change Canvas, junto con Tari, nuestra asistente de inteligencia artificial, permiten anticipar riesgos y facilitar una adopción efectiva. Yo les diría, ¿quién se compromete a considerar el factor humano en el proyecto, poniendo atención a los impactados por el cambio, deseándoles escuchar? Eso es básicamente en 40 minutos lo que queremos compartir de algo que vemos a detalle en nuestro proceso de certificación de 3 días que estamos haciendo de manera virtual con instructor y que está avalado por la Association of Change Management Professionals a nivel global. Eso es todo y con eso abro a contestar sus preguntas y gracias por su paciencia y por escuchar y espero que esto les haya sido de mucho valor. Gracias, Julián. Gracias por la presentación. Tenemos por acá algunas preguntas en el chat. De igual manera, pueden ir colocándolas si alguien tiene alguna pregunta adicional para irlas contestando. Y bueno, arrancamos. La primera pregunta de Sandy Ordaz dice, ¿cuál es el número mínimo de colaboradores en una empresa para considerar tener una oficina de Change Management? El número mínimo de colaboradores, yo te diría que las oficinas de gestión del cambio pueden variar en número y en tamaño dependiendo del tamaño de la organización. Y la otra respuesta es,
más que el número de colaboradores, es cuántos proyectos tienes simultáneamente. Cada proyecto requiere diferentes niveles de gestión del cambio en función del impacto y es parte del diagnóstico de riesgos que hacemos, el alcance del proyecto. En función de eso y de tu estrategia de proyectos de futuro, deberías de considerar tener o una oficina de gestión del cambio y de tamaño o personas o una política de gestión de cambio, que eso emula lo que podría ser una gestión del cambio, pero con roles y responsabilidades claros, Andy. Espero haber sido lo más útil posible en mi respuesta y no dudes en ponerme un correo para conversar y o buscarme por LinkedIn. Será un placer. ¿Qué más tenemos, Víctor? Entonces, Julián, sí, por acá Cindy nos dice que muchas gracias. Siguiente pregunta de Pamela Valery. Dice, ¿qué debes preparar en la organización para tener claro en qué debes hacer gestión del cambio? Eso, fíjate, es muy interesante y se relaciona con la pregunta de Sandy, ¿no? Tenemos un diagrama para poder decir, según la complejidad del proyecto, el impacto que se requiere y la distancia entre y la brecha entre situación actual y situación futura y el número de personas que impacta, se ponen diferentes niveles de intervención de gestión del cambio. Si es un equipo de 10 personas, y ahorita tenemos un proyecto en Monterrey, ¿no? Que es un equipo pequeño, solo el área de procurement. Y ese proyecto, pues, si bien es una parte pequeña de la organización, es el 100% de esa área. Entonces, si bien se puede requerir un diagnóstico más ligero, una intervención más ligera, se va modulando. Entonces, con eso podemos ver de qué tamaño debe ser la intervención y la estrategia, pero considerarla siempre. Cuando trabajé en una empresa consultora y estaba yo parte del equipo de gestión del cambio, de repente quiso el director general, el socio director hacer un cambio y llegáramos los de gestión del cambio, oye, vamos a aplicar gestión del cambio y dice, no, 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 diles que digo yo a ese nivel. Entonces, pues hay veces que lo mínimo es generar el liderazgo para el cambio y con eso vamos de gane, con las preguntas que habíamos puesto al principio. O sea, han manejado proyectos de cambio, cómo está el liderazgo, cómo está el clima y la cultura, para que no nos vaya a saltar algo. Y sobre todo, qué tan importante es que el proyecto obtenga los resultados en la fecha y bajo el presupuesto estimado. Si eso no se logra, por más pequeño que sea el proyecto, te complica futuros proyectos. Y Julián, dice Pamela, ¿no? ¿Existe alguna fórmula para alinear equipos que en lugar de equipos que son bandos distintos? Sí, necesitamos hacer intervenciones de coaching a través del método DOIT para ponerlos a conversar. Ahí la gente evidencia, no es que evidencie sus agendas, que sí, pero sobre todo sus preocupaciones. Y cuando las personas ven atendidas sus preocupaciones, en ese momento y los riesgos que corren de no colaborar y de que el proyecto no salga, en ese momento estamos logrando una alineación. Pero ha habido proyectos donde estamos detectando una desviación que no es normal en ningún parámetro de conducta, le damos un doble clic y ahí hay o corrupción o hay robo o simplemente hay un miedo de transparentar las cifras. Entonces tenemos que decir, a ver, por ejemplo, en un caso, ¿no? Las mermas de tu producción de cárnicos. ¿Qué crees? Ahora con SAP se van a salir tus verdaderas mermas. No, no hagas eso porque el director me va a matar. Bueno, entonces vamos a poner una fórmula nueva que sea más adecuada. Y entonces tú ya podrás decirle al director que se cambió la forma de medir, que es cierto, pero que también ya tienes mecanismos para controlarlo. Y entonces ese director decidió colaborar con el proyecto en lugar de bloquearlo. Hay que detectarlo muy a tiempo. Perdón, Víctor. gracias Julián, gracias también por responder acá la siguiente pregunta. Y en el chat tenemos otra de Arturo Equigua que dice, ¿qué competencias debería tener un consultor de gestión de cambio? ¿Un consultor Basis que es de naturaleza introvertido podría aspirar a hacerlo? Sí, sí, sí puede aspirar a hacerlo siempre y cuando descubra
que, como habíamos hablado hace rato en el reloj de arena, va a haber momentos que requiera aplicar habilidades que no tiene. Y en esos momentos es una oportunidad para que las desarrolle. Puede ser coachado o mentoreado por un profesional, o requiere en esos momentos, si tú no tienes la competencia, invita a alguien que tenga la competencia para que ejecute, por ejemplo, una facilitación de una sesión de 1,000 personas que hemos hecho. Hemos tenido que contratar a un director de orquesta para que facilite una dinámica con 1,000 personas. Entonces, son habilidades que al menos yo no tengo, ¿no? No, aunque me ha tocado dirigir y algunos de los aquí presentes se acordarán de cuando me tocó dirigir una orquesta de un software symposium de SAP en el World Trade Center, pues me paré, pero lo que estudié para dirigir una orquesta. En fin, si no tenemos la competencia, tráete a la mejor persona para hacerlo. Pero tú tienes una competencia muy clara, que sabes de proyectos, que sabes de orden, que sabes de estructura, que sabes qué va primero y qué va después, y que sabes dónde va a haber retos humanos. Y entonces ahí, ya que los descubriste, trae a la persona a que facilite la sesión, trae un coach a que facilite la sesión, y entonces con eso la puedes hacer. Por supuesto que sí, simplemente rodéate de las personas. Por ejemplo, puede haber, según un plan de comunicación, pues no necesariamente eres diseñador, ni tienes por qué serlo. Tráete un buen diseñador, tráete un buen instructor, a un pedagogo o andragogo que te diseñe los materiales de capacitación adecuados. Entonces, no tienes que tenerlas todas las competencias, pero tienes que saber qué competencias necesitas, en qué fase del proyecto y adelante. Gracias, Julián. Gracias. Por acá Sandy nos hace otra pregunta y creo que va de la mano de lo que estábamos comentando en la anterior. Dice, dentro del proceso de gestión del cambio, si identificamos a alguna persona o grupo de personas que necesitan o requieren foco para adaptarse al cambio, ¿hacen algún trabajo personalizado como parte de Change Management? Sí, por supuesto. Mira, generalmente las personas que tienen una dificultad no necesariamente son aisladas. O sea, son varias personas que tienen el mismo reto. Entonces hay que identificarlas y hacer una acción de gestión del cambio para que eso sea subsanado. Entonces hay que identificarlas. Segunda, cuando esas personas son clave y son personas específicas, algún líder, algún área en concreto, hay que hacer reuniones uno a uno para poder ayudar a esa persona. Y te pongo un caso, ¿no? En otro proyecto de retail que estábamos colaborando, el director del proyecto estaba como relacionado de manera indirecta, pero no dependía del área comercial de retail. ¿Y qué crees que sucedió? Que el director de retail, donde se iba a ejecutar su proyecto, dijo, mi gente no sale después de las 6 de la tarde, háganle como le hagan. Vamos a respetar el tiempo de las personas. ¿Y qué sucedió? Que el proyecto se empezó a atrasar porque el proyecto requiere horas extras y requiere una distribución de trabajo para que las personas puedan enfocarse. Entonces, como el proyecto no avanzaba e identificamos que se había enviado ese mensaje, recomendamos que ese director comercial fuera responsable del proyecto. En la medida que ese director vio que él tenía la responsabilidad de sacar el proyecto, se volteó con su gente y les dijo, por favor, ayúdenme, necesitamos sacar esto los siguientes 4 fines de semana, y el proyecto se arregló. Pero eso se requirieron conversaciones uno a uno con el director general, con el sponsor, con el director comercial, y esas reuniones las indicamos, los mensajes, preparamos a las personas que lo tienen que hacer y en su debido momento también intervenimos con los diferentes niveles de la organización, como nosotros, especializada en gestión del cambio en proyectos de transformación tecnológica. Gracias, Julián. Y por acá Sandy también nos agradece la respuesta. Y bueno, acá tenemos una pregunta que creo que también va de la mano. Si nos podrías facilitar algún taller de alineación. Sí, por supuesto. Dentro de la metodología que tenemos, la primera parte del Canvas, que es esta,
es la facilitación de la alineación. ¿Para qué es el proyecto? ¿Qué beneficios tiene? Y hacemos como una reunión de planeación estratégica, tu FODA, ¿no? Fuerzas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué está sucediendo? De tal manera que las personas entiendan el valor estratégico del proyecto. Y después de ahí hacemos junto con ellos el análisis de gestión del cambio, aplicamos los diagnósticos de tal manera que no es solo decirle a la persona qué es lo que está fallando, sino que ellos lo descubran y con ese descubrimiento puedan trabajar al respecto. Eso es sumamente valioso y sí, es parte de nuestros servicios de intervención y lo podemos hacer mezclado, por ejemplo, son los diagnósticos que aplicamos y las alineaciones que facilitamos dentro de todo un proceso. Si quieres nada más una sesión de inicio de alineación, por supuesto. O también hemos tenido llamadas de emergencia de decir, aquí esto no está funcionando, entra y entra con todo, entonces también lo hacemos. Recientemente terminamos un proyecto en enero donde nada más fue una intervención de alineación, hablamos con 4 personas, identificamos que cada uno tenía diferentes perspectivas y entonces ahora sí, señores, esto es lo que cada quien está pensando, no hay roles, responsabilidades y no hay gobierno de proyecto. En ese momento todo fluyó. Lo identificamos, facilitamos el diálogo, las personas se sintieron cuidadas, respetadas, protegidas, se abrieron y lo logramos. Solo intervención con 4 personas, reunión inicial y reunión final y lo logramos. El consultor, ¿qué dijo? Porque muchas de las veces trabajamos subcontratados por empresas de consultoría o trabajando en línea con ellos. Y entonces, ¿qué dijo? Julián, ¿qué hicieron ustedes? Y así nos dijo, ¿qué hicieron? Porque ahora la actitud es distinta. La actitud es distinta. Y eso fue sumamente poderoso y muy satisfactorio porque con este método y este enfoque lo podemos hacer. Gracias, Julián. Por acá, Sandy nos estaba comentando si podemos proyectar la slide que está después de aprender un nuevo lenguaje, ahorita que estabas comentando lo de la alineación. Sí, de aprender uno es esta, la conclusión de todas estas laminitas que dimos. Conste que tratamos de meter La en que está 15 antes, láminas todo esto. Antes, una una más. antes, ahí. Esta. Ujú. Sí, esto es un ejemplo de las 300 o 1000 actividades que podemos elegir de gestión del cambio, de qué se hace en cada una de las etapas. Aquí ponemos la metodología Waterfall o la SAP Activate o la que quieras, pero el chiste es que con la estrategia, identificando cuáles son los retos del proyecto, qué acciones de gestión del cambio debemos de tener. Y en nuestro Acertar Change Compass tenemos una lista de 300 actividades que se llevan en la certificación, pero 27 actividades clave, desde poner el nombre al proyecto es una actividad importantísima, pero ponerle el nombre al proyecto ya tiene un factor de alineación y en cada empresa es diferente. Puede ser que lo ponga el director, pero invitamos a que lo sugiera el director y las personas voten, o que las personas lo propongan y luego el equipo directivo lo elija. Y entonces ahí logramos un involucramiento importante. Ahora sí que bautizar el proyecto ya es un elemento y una actividad de alineación sumamente poderosa. En un proyecto pregunté, y todavía es épico porque 20 años después se siguen acordando este cliente, ¿no? Le dije, ¿quién puede parar el proyecto? Era una empresa familiar. Dice, la esposa del dueño. Si esto le afecta a sus consentidos en la organización, va a parar el proyecto. Levanté la mano, pedí hablar con la esposa del dueño y le dije, señor, usted sabe para su esposo y para la empresa lo importante del proyecto. Sí, sí, algo he entendido. Señora, un favor. Quiero pedirle que usted bautice el proyecto, que le ponga el nombre. La señora se sintió así sorprendida, halagada y dice que se llame como mi mamá. Este proyecto y le puso el nombre de su mamá al proyecto. ¿Ustedes creen que la señora iba a detener el proyecto? Para nada. Eso es sumamente poderoso y eso es sumamente delicado y eso se trata de respetar a las personas, respetar sus necesidades
y así entender sus posibles reacciones al cambio como respuestas naturales, no como resistencias al cambio. Y aquí tenemos súper especializado a través de sociogramas, a través de influenciogramas, cómo identificar los grupos de poder y los grupos de interés para que no nos den sorpresas dentro del proyecto. Muchas gracias, ¿Qué Julián. más? Tenemos por acá algunas otras preguntas, pero mientras te las leo, vamos a estar corriendo para los asistentes nuestra encuesta de salida para que nos Por vayan favor. ayudando a responderlas. Va a aparecer en sus pantallas y vamos a empezar con esta pregunta. ¿Deseas que acertare? Te envíe el material presentado. No olviden dar clic en enviar voto o submit vote para que podamos contabilizarlo. Y mientras, Julián, mientras nos ayudan aquí a responder las preguntas, te leo la siguiente, que dice, ¿cómo podemos vender internamente la importancia de la gestión del cambio en una migración a SAP? Uy, muy poderoso. Otra vez vamos a utilizar el método Do It, ¿no? Vamos a ayudar a través de preguntas a descubrir cómo han salido los proyectos anteriores en la empresa. ¿Han salido bien? ¿No han salido bien? ¿Qué ha fallado y cuál ha sido el costo del fallo? Entonces, el 80 o 90% de las respuestas van a relacionarse con personas. O sea, en que no supo cómo, no pudo hacerlo, o le echó la culpa al consultor. Nada, aquí hay que ver que atrás de alguien que no dio el clic, hay una persona que no sabía el cómo, el por qué, etcétera. Entonces, una vez identificado cuáles son los costos de oportunidad y los costos financieros del proyecto, tendríamos que ser muy, muy claros en decir, bueno, ahora sí queremos que nos salga bien. Las estadísticas dicen que necesitamos cuidar el factor humano. ¿Cuánto estamos invirtiendo en el proyecto? ¿Cuánto estamos invirtiendo en el factor humano? ¿Y cuál sería el costo de retraso? Y tenemos una calculadora donde ponemos el costo del proyecto, el costo de inversión en gestión del cambio y las probabilidades de que se retrase en función de lo que ha salido mal en los proyectos anteriores. Y entonces, en función de eso, ahí se saca muy fácil un cálculo de retorno de la inversión y de riesgo, donde puedes ayudar a vender el proyecto de gestión del cambio. Pero no me voy solo a eso, sino el proyecto de la implementación completa o de la migración. ¿Qué beneficios? O sea, como le pregunté a este director de la farmacéutica, ¿por qué dijeron que ibas a invertir 20 millones de dólares y le diste al consultor que querías tu casa igualita? No vas ni a ampliar la ventana, no vas ni a ampliar el estacionamiento del auto, aprovecha de todo lo que te has quejado. Entonces, ahora, aprendiendo de lecciones pasadas, pueden las personas contribuir. Y vi que pusiste una nueva pregunta, Víctor. Por supuesto, podríamos invitarlos y con Azul, por supuesto, ayudar, iniciar un diagnóstico que queremos actualizar sobre este porcentaje de razones por las que un proyecto va a fallar. Que lo que hemos visto es que cada empresa cogea de algo distinto y entonces no tanto importan las estadísticas, sino le importa el caso particular. Gracias, Julián. Sí, justo por acá estamos corriendo la siguiente pregunta. Ya también ahí nos están ayudando a responder. Y nos faltan dos preguntas más, igual ya para cerrar, que están por acá en el chat. Te las leo y de igual manera nos faltan dos preguntas que vamos a estar pasando en sus pantallas respecto a la calificación del contenido y de los oradores. Entonces también no olviden dar clic en enviar voto o submit vote para poder contabilizar esas calificaciones. Mientras entonces te leo la siguiente pregunta, Julián, que dice, ¿qué argumentos clave pueden ayudar a obtener el apoyo de la dirección para este tipo de iniciativas? Hay una herramienta de coaching muy poderosa, como diciendo, a ver, y otra vez es aplicar el do it, ¿no? ¿Qué quisieras que pase? ¿Qué está pasando en el mercado? ¿Qué necesitas para lograrlo? ¿Qué necesitas y cómo quisieras hacerlo? Desde esta perspectiva, déjame te explico las posibilidades. También es qué te preocupa, cuál es tu miedo, qué está sucediendo, cómo te apoyo.
Pues en la medida que generemos confianza en todos los niveles, es en la medida como vamos a impulsar ese proceso de transformación y de compra. Un director de una paraestatal muy importante en México dijo, a ver, ya se vence el periodo de mantenimiento, tenemos que actualizar la versión. Queridos directores, es el último año de sexenio. Yo no me aviento a firmar tantos millones en la migración. Ustedes, pero si ustedes quieren y ven conveniente esto, yo los apoyo. Miren lo que podrían ganar y podrían quitarse de todas las quejas de la versión anterior. Todos firmaron, el director firmó el último y logramos el proceso de decisión de la migración y luego acompañamos en toda la implementación. Esas son algunas de las técnicas que hemos aplicado. Gracias, Julián. Listo. Y como última pregunta, déjenme, aquí también les voy a correr la última pregunta de sus pantallas y última pregunta del chat ya para cerrar esta sesión. ¿Qué acciones clave pueden tomar las empresas para asegurar que la migración sea sostenible en el tiempo? Vale. Primero, la migración que sea sostenible en tiempo, la implementación empieza con un buen proyecto. O sea, si tú diseñas un muy buen proyecto y eso funciona, ya tienes el 80%. Pero te voy a decir un caso concreto. En otra empresa farmacéutica, fue otra empresa, hicimos todo muy bien. El equipo de consultores, el equipo de gestión del cambio y el equipo del cliente lo hizo a la perfección. Tan a la perfección que empezando la entrada en productivo 2 semanas después nos dijeron, ya todo está bien, gestión del cambio, hasta luego, necesitamos reducir costos. No, espérate, nos quedan 2 meses de sostenimiento. Nada, olvídate. Y entonces a los 2 meses nos tuvimos que retirar, a los 2, 3 meses hablamos y ¿qué creen? Ya la gente había dejado de usar el sistema, ya habían regresado a los Exceles, o sea, hay que darle continuidad. Y una forma de continuidad es monitorear los indicadores del sistema, monitorear el uso, monitorear quién se está metiendo y entender si se requiere capacitación, si se requiere formación, si se requiere comunicación o si se requiere desde el punto de vista del liderazgo. Tenemos que seguir trabajando para que eso se vuelva un nuevo hábito. Gracias, Julián. Y por acá en el chat llegaron dos preguntas adicionales más, si quieren tomamos un par Un de minutos placer. para responderla. Pamela nos dice, ¿cómo realizar el cambio en una empresa apapachadora y que siempre está cuidando o protegiendo equipos o personas aunque no tengan buena actitud ante cualquier circunstancia? Y son empresas apapachadoras y con esa cultura paternalista, lo que tenemos, y eso es algo muy poderoso, no es algo en contra. Lo que hay que hacer es, y mucho en empresas familiares o en empresas que llevan mucho tiempo las personas en la misma posición, es aprovechar ese cariño y esa confianza para decir, señores, hay que hacerlo. Y entonces tenemos que empezar barriendo todo el reloj de arena para que haya una conciencia, porque yo puedo apapachar mucho a mis hijos, pero se levantan a la escuela, ya no los levanto, ¿no? Pero se levantan a la escuela, por más que los apapache, porque sé que yo tengo un compromiso de formarlos y ellos tienen un compromiso de formarse. Y entonces, por más apapachador que sea, nadie lo hace en contra de sí mismo y en contra de su empresa. Y si sí lo hacen, hay que trabajar en el liderazgo para que eso no funcione. Y simplemente es otra vez abrir el diálogo y poderle decir al líder cuáles son las consecuencias de esa situación. Y en varios clientes me he encontrado donde dicen, ¿sabes qué? Aquí no vamos a presionar. Le digo, pues estás dispuesto a que el proyecto dure 50% más y a que te cueste 50% más. Sí, bueno, entonces no hay ningún problema. O en otra empresa de bienes de consumo me dijeron, Julián, ten cuidado, aquí no le pisemos, que el proyecto no le pise los callos a ningún director. No importa si se atrasa o cuesta más, no va a haber ningún problema. Pero si un director se siente afectado o no escuchado, te va a bloquear el proyecto. Hay que entender la cultura, pros y contras, y que el cliente elija. Muchas gracias, Julián. Y ya por último, Jorge Galván nos dice si tienen servicios en México.
Sí, por supuesto, tenemos servicios en México, la compañía es mexicana, tenemos servicios en España y tenemos servicios en Francia a través de partners certificados nuestros que dan nuestra certificación en Suiza, en Alemania y en Chile estamos operando de manera directa también. Entonces sí lo podemos hacer también en los Estados Unidos y muy pronto en Canadá. Y ahora virtualmente lo podemos hacer en todo el mundo. Tenemos capacidad de poner consultores en cualquier parte del mundo, contratarlos. Tenemos un sistema de nómina y de formación y sobre todo una metodología y unas herramientas que están en 6 idiomas para poder apoyar cualquier tipo de proyectos, inclusive en portugués, en Portugal y en Brasil. Muchas gracias, Julián. Gracias por todas las preguntas que nos hicieron, gracias por ayudarnos con la respuesta. Y bueno, con esto llegamos al final de la sesión. Te cedo la palabra, Julián, para que nos puedas ayudar a cerrarla. Muchas gracias. ¿Me puedes volver a poner la pregunta de quién quiere el diagnóstico? Porque es sin costo, es totalmente confidencial y además sería parte de un estudio que después vamos a hacer, donde tú podrás compararte en un benchmark. Y entonces, desde esa perspectiva, de nuevo, muchas gracias. Para nosotros, la razón de ser y de existir es generar un mayor bienestar y riqueza en la sociedad. Millones de dólares invertidos tratando de que las empresas crezcan y que no den los frutos porque no se considera el factor humano, es realmente algo sumamente triste. Nosotros queremos que los inversionistas, los directivos y las personas se desarrollen y crezcan y los negocios den fruto y den y creen muchas fuentes de trabajo. Pero cuando no se considera la gestión del cambio con un enfoque humano centrado en las personas, esas inversiones se van a la calle y así no se beneficia a nadie. Para eso es nuestra razón de ser y eso es en lo que estamos trabajando. Perfecto, Julián. Muchas gracias. Por ahí también ya está la pregunta del diagnóstico que nos solicitaste para que nos puedan ayudar. Si alguien tiene, si alguien quiere contestarla igual para recibir ese diagnóstico, ahí pueden dar clic en enviar voto o submit vote. Y bueno, pues con esto estamos cerrando esta sesión informativa de Acertare. Muchísimas gracias a los que nos acompañaron hoy en esta sesión. Gracias por unirse, gracias por tomarse el tiempo. Y por supuesto, Julián, muchísimas gracias por toda la información compartida y gracias a todo el equipo de Acertare por ayudarnos en la preparación de esta sesión informativa. Pues de nuestro Muchas lado, gracias, gracias Víctor. a todos. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes, a la asociación, que la quiero muchísimo, a mi querido SAP. Muchas gracias por permitirnos ayudar a que este ecosistema funcione y a mi equipo en la ayuda en la preparación de por muchos años de esta presentación. Gracias. Gracias, Julián. Pues bueno, esto ha sido toda nuestra parte. Que tengan un excelente día y nos estamos escuchando en las próximas sesiones. Hasta luego.